Muy buenos días a todos, un saludo especial. Esto es Estado Natural Viajero y mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez. Les voy a mostrar en la cuestión de viajar barato y conocer lugares verdes y naturales, un parque en la ciudad de Székesfehérvár. Es domingo, primeras horas de la mañana. Les voy a mostrar que muchas veces cuando se va a las ciudades se pueden hacer actividades gratuitas y esta es una de ellas. Acompáñenme a ver la naturaleza y los espacios que hay en esta ciudad. Bienvenidos. Cuando se viene a esta ciudad de Székesfehérvár, es una ciudad relativamente pequeña, es la novena de Hungría, con 90.000 habitantes. Se puede ver lo importante en un día. Y lo siguiente, se puede caminar a algunos parques. Este está a 15 minutos del centro de la ciudad. Es un parque que es verde y da para que los propios residentes vengan a hacer picnic a estos espacios. Lo ven desarbolado ahora, el invierno, y aquí me voy a acercar a una de las primeras plazas que hay, donde hay agua termal. Ahora está fría, ya que estamos, como les he dicho, en invierno, y esa es una fuente de agua termal. La gente viene a llenar las vasijas para llevárselas para casa. Lo consideran agua medicinal. La toco, el agua es tibia y la gente viene a sentarse a esta zona. Si camino por esta zona y continúo, esto en los meses de mayo, junio, julio, agosto serían rosales. Ahí se ven las matas de flores. No es el momento por el invierno, pero todo esto, imagínenlo en colores. Hungría tiene una gran tradición de botánica y de flores. Sigamos caminando por lo que depara este parque en Székesfehérvár. Allá al fondo ven otro parque de flores. De forma continua me preguntan muchas veces cómo hago para viajar tanto. Yo viajo bastante, es verdad, pero siempre busco muchos lugares con naturaleza, espacios abiertos y sitios que me permitan hacer estas actividades. Me gusta caminar, me gusta apreciar más lo sencillo y este es uno de ellos, este parque que está muy bien cuidado y me permite caminar, organizar las ideas. Vean, este es el lago artificial que hay. Aunque el lago es artificial, se puede recorrer en su totalidad para que aprecien estas vistas de este parque dentro de la ciudad, con este lago artificial donde vienen a hacer deporte, kayak, canotaje, remo recreativo. Me gusta esto, que está complementado con todos los tipos de público. Esto es el ideal de vida para mí. Esto. Tener a alguien, caminar de la mano hasta
los últimos días de vida. Aprecien la belleza y la simpleza que es la vida. No apegarnos de lo material. Ese es el ideal de vida para mí. Y viajar, por supuesto. Saliendo de esa nota melancólica o distante, les muestro cómo decoran este sitio también. Hay espacio para el arte urbano. Miren, una caja de electricidad y está decorada con los Beatles. Y aprecien esto, Yellow Submarine, haciendo alusión a esa canción de los Beatles. Otra postal que deja este parque, muy bonito. Un pequeño con su padre, vienen al lago, alimentan los paticos, se puede hacer, pueden traer comida o hay dispensadores para alimentarlos. Muy bonito el parque. El clima afortunadamente está acompañando en esta oportunidad, ya que en días pasados ha hecho mucho viento y ha llovido. Esto ya sería prácticamente como el extrarradio de Shekes Fehervar, que podría darle el circuito al lago. Sería aproximadamente en 30 minutos se puede dar el circuito a este lugar. Y así se podría seguir caminando por el lago, rodeándolo. Esto es solamente un breve paseo por este sitio. Ahora está cerrado esta zona que es de restaurantes y observen cómo es el entorno de este lago artificial. Y en este lugar voy a despedir este espacio, recorriendo un parque en Shekes Fehervar. Con esta vista, ahora sí les digo adiós. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez. Suscríbanse al canal. Se puede viajar con poco dinero. Si van a las ciudades, escójanlas. Vean lo que se puede ver en 2 o 3 días y dejen un día por lo menos para visitar parques, calles y entornos. Agudicen la mirada. Hasta pronto. Chao. Y disfruten cada día de sus vidas. Adiós.